Muchas bendiciones, familia. Nos encontramos desde el Aeropuerto Internacional de Orlando, listo para hacer la transmisión de esta noche. Así es que un abrazo para todos. Estamos rodeados. También está acá Germán, Miguelín, el pastor Andrés Reyes, esperando acá nuestro vuelo. Está propuesto hasta Liverpool justo dentro de una hora y media, justamente una hora y 32 minutos deberíamos estar saliendo. Pero bueno, nos queríamos pasar la oportunidad de hacer este streaming y compartir con ustedes la linda bendición que estamos recibiendo en la jornada de los 40 días en la que estamos estudiando el libro de Apocalipsis y también nuestro libro Conexión 360. Así es que, familia, un abrazo para todos, que nuestro Dios siga bendiciéndoles en abundancia. Quiero enviar un abrazo fuerte a Diony, muchas bendiciones. Negra del Carmen, Martina, bendiciones. Presencia, muchas bendiciones. Paco, bendiciones. Paulina, Paula, bendiciones. Ángela, Dios te guarde. Rosa, bendiciones para todos ustedes. Jacqueline, muchas bendiciones. Bueno, familia, estamos listos para el stream de esta noche. Las condiciones acá prácticamente me impiden orar de la forma tal como lo hacemos, pero brevemente voy a orar con ustedes. Padre Celestial, gracias por tu amor, tus bendiciones y esta oportunidad de poder llegar y transmitir este programa. Dice la audiencia, Dios y cada amigo en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Conexión 360, una jornada espiritual para una vida con propósito. Amada familia, este es el día 34 de esta serie especial Conexión 360 y la verdad que hemos disfrutado, hemos gozado junto a ti en estas entregas especiales. Hoy quisiera conversar contigo acerca de la importancia y el valor del servicio desinteresado. ¿Sabe? Un estudio realizado por la Universidad de Harvard indica que servir sin esperar recompensa aumenta los niveles de oxitocina y satisfacción personal. De este modo se fortalece la salud mental y las relaciones humanas. Esta realidad, amados en Cristo, cuando la miramos desde la perspectiva espiritual, nos lleva a una conclusión simple y sencilla, y es que el servicio es la expresión visible del amor de Dios actuando en el corazón humano. Por lo tanto, el servicio no se trata simplemente de ayudar, sino de servir por amor sin esperar recompensa. Amados en Cristo, el servicio desinteresado nace cuando comprendemos que fuimos salvados para servir y que cada acto de bondad, por pequeño que sea, tiene un valor eterno. Jesús lo dijo de la siguiente manera al expresar: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Amados en Cristo, Jesús no solo predicó el amor, Jesús lo encarnó con gestos concretos, llevó los pies de sus discípulos o lavó los pies de sus discípulos, sanó a los enfermos, alimentó a multitudes y se detuvo a escuchar a aquellos que habían sido olvidados por la comunidad. La vida de Jesús fue una escuela de servicio donde cada acción refleja el corazón del Padre Celestial. Amados, quiero que recuerden este día que servir fue el estilo de vida de Jesús y su manera de amar. El servicio desinteresado es el fruto natural de una conexión genuina con Cristo Jesús. Por tales razones, el servicio desinteresado no depende de los aplausos, no depende de títulos, no depende de reconocimiento, sino de una motivación interna. ¿Cuál es esta motivación? El amor que se derrama de un corazón lleno de la presencia del Dios Todopoderoso. Porque cuando servimos con ese espíritu, amados en Cristo, quiero que sepas que el ego desaparece, la compasión florece y el amor de Dios avanza silenciosamente. Ellen G. White lo escribió y dijo que el verdadero espíritu de servicio nace del amor. Solo el amor hace el servicio un gozo. Si no tenemos ese amor, nuestros esfuerzos son estériles, dice en el libro Ministerio de Curación, página número 502. Amado en Cristo, quiero ser sincero contigo. Mira, servir no siempre es fácil. A veces implica sacrificio, cansancio, incluso incomprensión. Pero cuando el servicio o cada servicio es ofrecido con sinceridad, esa es una semilla que el cielo ve
y recompensa. El gozo más grande no está en ser servido, sino en ver sonreír a otros por causa de nuestro servicio abnegado y desinteresado. Amado, toma lápiz y papel y recuerda, servir es amar en acción. Quien sirve sin interés refleja a otros el rostro y el carácter del Señor Cristo Jesús. Sinceramente, amado en Cristo, hoy tú puedes preguntar a tu corazón y con toda honestidad hacerte las siguientes preguntas. ¿Qué te motiva realmente a servir? ¿El aplauso o el amor? ¿Cómo puedes practicar el servicio desde la humanidad y no desde el deber? ¿A quién puedes bendecir hoy con tus actos silenciosos de amor? Busca a alguien a quien pueda bendecirlo. Después de responder estas preguntas, quisiera ofrecerte 4 pasos simples y sencillos para poner en práctica. En primer lugar, ofrécete voluntariamente para ayudar en tu iglesia o en la comunidad. Haz una obra de bondad en secreto sin esperar ningún reconocimiento. Ayuda a alguien que no pueda devolverte el favor. Ora para que tu servicio sea guiado por el amor y no por una rutina. En esta hora, querido amigo, hermano, si ese es tu deseo, es importante que hables al Señor y en oración le diga, oh Dios, dame un corazón dispuesto a servir como tú serviste. Lléname del orgullo y del deseo de ser un siervo tuyo que sirve con amor. Haz que mi vida sea un canal de tu amor y de tu compasión. Que cada acción que realice sea un reflejo de tu gracia y que yo, a través de un acto de servicio, pueda bendecir a los demás como tú lo harías si estuvieras en mi lugar. Amada familia, mañana continuamos con esta serie especial. Estamos llegando a los días finales de estos 40 días. Sin embargo, mañana Dios quiere hablar poderosamente a tu vida en esta jornada Conexión 360. Pastor Rondón, bienvenido. Dios le bendiga. Amén, amén. Gracias, Pastor Reyes. Saludos a todos y todas en este momento cuando arribamos al día número 34, clamando a Dios y gracias al Todopoderoso por las oraciones respondidas y por la seguridad que ha dado a todos los que han estado clamando y orando de que el Señor está al control y que todas las cosas obran para el bien de los que le aman. Hoy queremos pues también compartir la pantalla. Ayer pues parece que la fuerza del internet debido al apagón que había no fue posible con el internet que utilizamos, pero vamos a ver si hoy no tenemos ningún problema. Estamos tratando de compartir, no nos permite, así que vamos a ver si el anfitrión sí nos habilita allí. Hoy vamos a entrar a un capítulo muy medular en lo que tiene que ver con el juicio de Babilonia. Es el capítulo 18 del libro del Apocalipsis. Antes, okay. Ahora debería poder compartir, pastor. A ver, ahí. Ahora sí, ahí nos está dando la oportunidad de elegir. Ajá. Veamos. Completa. Solo da la opción de cancel. Vamos a ver si nos permite aquí. Allí nos está permitiendo. Vamos a ver otra vez. Intentar. No se preocupe. Tómese su besito. Estamos. Tiene que mandárselo a Fernando. También se lo puede mandar y él lo coloca como usted quiera. Vamos a continuar. Se siguió el detalle técnico allí, así que de todas maneras pues vamos a continuar porque ya el tiempo está avanzando. Gracias de todas maneras por el tiempo ahí con el intento. Pues decía que queríamos hacer un resumen de lo que vimos ayer, ya presentándole las imágenes que no pudieron ver, pero vamos a irnos directamente a lo que tiene que ver con el capítulo 18. Capítulo 18 que muestra de manera especial lo que es la condenación de Babilonia. La condenación, ayer decíamos que este es otro de los capítulos que son utilizados para describir lo que ocurre con ese sistema apóstata, que el hecho de que Dios haya permitido en su momento el accionar de estos sistemas, de estos poderes, no significa que Dios estaba de brazos cruzados, sino que llega el momento
llega el momento cuando Dios ejecuta juicio sobre estos sistemas y Él quiere dejarnos claro en la Biblia, convencidos de su carácter, de que el trato que Él tiene con las fuerzas del mal es el trato con misericordia y es dando oportunidad hasta el último instante. Así que vayamos al capítulo 18 del libro del Apocalipsis, Apocalipsis 18, desde el versículo 1. Dice la palabra: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Es interesante destacar aquí, antes de continuar con la lectura de este capítulo, que el mensaje que aquí se da es el mismo mensaje del segundo ángel, de que ha caído Babilonia. Cuando se está dando el mensaje del tercer ángel, la advertencia para que no se reciba la marca, el nombre ni el número, este mensaje resuena. Si usted nota en el mensaje de los tres ángeles, en Apocalipsis 14, del 6 al 12, el mensaje del primer ángel se da a gran voz. El del tercer ángel se da también a gran voz, pero el mensaje del segundo ángel no se da a gran voz en Apocalipsis 14. Pero ahora, con el fuerte pregón, ese mensaje se intensifica. Y el mismo mensaje que se da de manera pasiva de que ha caído Babilonia, ahora sí se da clamando con voz potente. Note esa diferenciación que hay allí en el mensaje de los tres ángeles, y cómo ahora en el capítulo 18, el único mensaje que no se da a gran voz de los tres, allí en Apocalipsis 14, es el que se clama ahora con voz potente, diciendo que ha caído y ha caído Babilonia. Esta es la caída final de Babilonia. Hay dos caídas que tiene Babilonia, igual que la Babilonia antigua, que tuvo una caída moral. Tuvo una caída moral cuando su rey Nabucodonosor fue visitado por los juicios del Señor. Ahí su mente humana le fue cambiada a mente de bestia, y tuvo durante 7 años o 7 tiempos, como dice la Biblia, con los animales del campo, como una bestia, para pues abatir el orgullo y la soberbia de este rey y darle una oportunidad como la tuvo al final de los 7 años, porque no solo recuperó su sano juicio, sino que fue restaurado en su reino, algo que era un verdadero milagro para aquel tiempo. Cuando un rey se enfermaba, y más de una enfermedad mental, pues regularmente lo mataban. A alguien lo sucedía en el reino y no tenía más oportunidad a veces ni siquiera su descendencia, cuando no tenían un buen arraigo en el reino. Así que esto de que el rey Nabucodonosor tuviera esa gran oportunidad, nos dice de la misericordia de Dios, de un Dios de amor, tratando incluso con un rey pagano, pero al cual lo estaba exponiendo a la verdad allí en Babilonia. Así que vemos ahora cómo esa fue la caída moral de Babilonia, cuando su rey fue convertido en una bestia, caída moral. Pero la noche del 12 de octubre del año 539, en la fiesta impía que realizaba Belsasar con 1000 de sus príncipes, mujeres y concubinas, allí ocurre la caída literal. Daniel lee el juicio escrito en la pared, y esa misma noche, dice Daniel 5:30, fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y asumieron los medos y los persas el control de Babilonia. Un nuevo imperio surgió esa misma noche con el dominio global hasta donde se conocía en ese entonces. Así que Babilonia tuvo una caída moral y una caída literal. Ahora también, en el tiempo del fin, ya la caída moral de Babilonia, al rechazar los mensajes de los tres ángeles, es una realidad. Babilonia tuvo una caída moral al rechazar los mensajes que han sido dados desde 1844. Son iglesias caídas las que constituyen Babilonia: el catolicismo, el protestantismo apóstata como sistemas. Ya hemos dicho que dentro de esos sistemas, como recalcaremos, hay muchas personas que están buscando de Dios de corazón, y Dios obrará en su favor. Son hijos de Dios, que Dios los llamará a salir de allí antes de que se derramen las plagas. Pero la caída literal de Babilonia viene, está en el futuro, se acerca, y ese es el que se va a proclamar con voz potente. Así que la caída moral se proclama dando el mensaje, pero la caída literal dando el mensaje con voz potente.
Y sigue diciendo el versículo 3 de Apocalipsis 18, porque todas las naciones han bebido del vino de su fornicación, todas. Y los mercaderes, los reyes de la tierra han fornicado con ella, se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí una voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. Noten que el llamado que Dios hará, como veremos a través del fuerte pregón, a los hijos e hijas que todavía están en Babilonia, para que vengan a formar parte del remanente visible, pues allí este mensaje Dios no le dice salgan impíos, salgan idólatras, salgan perdidos, sino que le está diciendo salid de ella, pueblo mío. Gran parte del pueblo de Dios todavía está en Babilonia. Eso nos dice la forma adecuada en que debemos acercarnos, con el tacto que debemos acercarnos, con el amor que debemos acercarnos a esas personas cuando queremos darle a conocer esta verdad, para quitar prejuicio, para eliminar preconceptos. Dios le llama diciendo, pueblo mío, salgan de Babilonia, para que no sean partícipes de sus pecados y como vía de consecuencia reciban las plagas. Para evitarle eso, ya a punto de derramarse los juicios de Dios, el Señor hace este llamado. Luego en el versículo 5 dice, porque sus pecados, los pecados de Babilonia, han llegado hasta el cielo. Esto va a ocurrir de acuerdo a lo que luego nos ilustra el don profético cuando se dicte la ley dominical. Ahí los pecados de Babilonia llegan al cielo. Recuerde lo que Dios le dijo a Abraham, que no destruiría las naciones cananeas hasta que hubieran llegado al colmo de la maldad. O sea, hay un límite más allá del cual la misericordia de Dios ya no puede seguir mediando. Hay un límite cuando cesa la misericordia y se inicia la justicia y la ira. Así que dice, sus pecados han llegado hasta el cielo. Dios se ha acordado de sus maldades. No es que a Dios se le olvidara, es utilizando un antropomorfismo cuando el ser humano reacciona al recordarse de algo, pero en realidad es que ha llegado el momento, como ha destacado la primera parte del texto. Y dice el Señor en el versículo 6, dadle a ella como ella os ha dado. Pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparad de ahora el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque ella dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto, hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es el Señor Dios que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y que han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Parándose de lejos por el temor de su tormento, dirán, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino su juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, plata, piedras preciosas, perlo, lino fino, púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, hierro, en fin, de canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite. O sea, está hablando de la abundancia de sus provisiones, de su riqueza. Es un sistema rico y que negocia con el mundo entero, incluso las almas de los hombres. Y dice en el versículo 14, los frutos codiciables por tu alma se apartarán de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te faltarán, y nunca más las hallarás, dice, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves, marineros, todos los que viajan en el mar, se pararán de lejos, y viendo el humo de su incendio, darán voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echando polvo sobre sus cabezas, darán voces llorando y lamentando, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido, porque en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles, profetas, porque Dios ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad,
y nunca más será hallada. Y voz de arpistas y de músicos, de flautistas, de trompeteros, no se oirá más en ti. Y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo, de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes serán los grandes de la tierra, porque por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. La palabra Babilonia, ustedes saben que se deriva de Babel, significa confusión, y se usa en la Biblia para referirse a las varias religiones falsas, al cristianismo apóstata. A eso se refiere Babilonia. El nombre Babilonia aparece en Apocalipsis 6 veces. No pierdan ese detalle. 6 veces se repite el nombre Babilonia en el libro del Apocalipsis. El número sabe lo que nos está indicando claramente. Babilonia también se describe como la madre de las rameras. Sus hijas simbolizan esas iglesias que tienen esas doctrinas y tradiciones que se apartan de la Biblia, la inmortalidad del alma, el falso día de reposo, con lo cual han sacrificado la verdad, han sacrificado la aprobación de Dios para aliarse con el mundo y con los reyes de la tierra. Aquí en Apocalipsis 18 se exhorta al pueblo de Dios a que salga de Babilonia. Y claramente este pasaje muestra, como hemos dicho, que gran parte del pueblo de Dios todavía se encuentra en Babilonia. ¿Cómo lo vamos a llamar? ¿Cómo ocurrirá ese fuerte pregón? En la página 33 del libro Primeros Escritos podemos leer lo siguiente. Al comenzar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Note lo interesante. Primeros Escritos, página 33. Seremos llenos del Espíritu Santo, la lluvia tardía vendrá sobre nosotros, lo cual provocará que nuestro mensaje se convierta en un fuerte pregón que alumbre toda la tierra con su gloria cuando salgamos a proclamar más plenamente el sábado, lo que será la piedra de toque, lo que es el eje central del mensaje de los 3 ángeles. Y dice en el libro Evento de los Últimos Días, página 172, a medida que se acerca el fin, los testimonios de los siervos de Dios se harán más decididos y poderosos. Usted notará cómo la verdad brilla en forma más clara que nunca. Y todo esto será parte de lo que Dios le está indicando de que el fin se está acercando a pasos agigantados. A medida que se acerca el fin, el testimonio, el mensaje de los siervos y siervas de Dios se hará más decidido y poderoso. Y en el mismo libro Evento de los Últimos Días, en la página 169, a propósito del fuerte pregón, a propósito del llamado para que los hijos de Dios que todavía están en Babilonia salgan de allí y vengan a formar parte del remanente visible, dice la inspiración lo siguiente: Dios tiene joyas en todas las iglesias, no solo hijos, joyas, gente que tienen una calidad espiritual en su búsqueda de Dios, que Dios obrará en su favor. Dios tiene joyas en todas las iglesias. Sigue diciendo, el Señor tiene sus representantes en todas las iglesias. No se le han presentado a estas personas todavía las verdades especiales que son la piedra de toque para estos últimos días. No se le han presentado en circunstancias que despierten convicción en su corazón y en su mente. Y como no se le han presentado en forma que despierten convicción, por lo tanto, el rechazo que hasta ahora muchos de ellos han tenido de la luz no ha cortado su relación con Dios. Porque aunque alguien tal vez le habló del sábado, alguien le habló de la verdad bíblica, pero no lo hizo de una manera que despierte en ellos convicción. Simplemente lo han visto como otro concepto, como tu verdad, como algo que tú me predicas, pero porque tú eres parte de otra iglesia, porque tú no eres parte de la mía. No necesariamente como la palabra de Dios que le está indicando la verdad. Por eso cuando hablamos la verdad con personas que aún no la han aceptado, estén o no estén en otro movimiento religioso, debemos hacerlo con una oración en nuestra mente, una oración en el corazón, pidiendo al Espíritu que despierte convicción y haciéndolo con amor, no como un simple ataque de conceptos, de argumentos, sino con el método de Cristo, acercándonos como quien quiere hacerle un bien.
acercándonos de esa manera para eliminar preconceptos, supliendo alguna necesidad, mostrando el amor de Cristo. Sigue diciendo esta misma cita de Evento de los Últimos Días. A pesar de las tinieblas espirituales y del alejamiento de Dios que se observa en las iglesias de la cristiandad, que constituyen Babilonia, dice, la mayoría de los verdaderos discípulos de Cristo se encuentra todavía en el seno de Babilonia. La mayoría. O sea, hoy en día, dentro del pueblo de Dios, dentro del remanente visible, todavía no está la mayoría de los que han de ser salvos. Todavía no está la mayoría de los que van a componer el ejército del Señor en el tiempo del fin. Todavía la mayoría está en Babilonia. Y sigue diciendo, el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación de su carácter de amor. Por eso, al presentar la verdad, debemos hacerlo con el espíritu adecuado, con el carácter correcto, con el tacto que requiere la ocasión, porque el último mensaje de clemencia, dice la inspiración, que ha de darse al mundo, el último, es una revelación del carácter de amor de Dios. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria, y su gloria es su carácter, dice la cita. En su vida y carácter han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho en ellos, que eso es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, que no es simplemente una doctrina diferente. Y en el libro Conflicto de los Siglos, página 713, dice incluso lo que harán aquellos que han sido engañados por Babilonia cuando se den cuenta del engaño. Y no solo aquellos que vengan a formar parte de la verdad, sino cuando la gracia se cierre y algunos despierten demasiado tarde porque tuvieron ignorancia voluntaria, se negaron a escuchar la verdad aún cuando la tierra estaba siendo iluminada con el mensaje, se taparon los oídos, se cerraron los ojos, como hacían aquellos que estaban por apedrear a Esteban en su momento, que se taparon los oídos porque las palabras eran tan penetrantes que llegaban aún a su mente y corazón. Pues muchos, cuando se den cuenta de que están perdidos porque la gracia se cerró y que la responsable de su perdición ha sido Babilonia, los líderes de esas iglesias en la cristiandad, que le ocultaron la verdad, que le enseñaron el error, que lo adormecieron en la mentira. Mire cuál va a ser la reacción. Igual que en la antigüedad, los enemigos se matarán unos con otros. Dice en el libro Conflicto de los Siglos, página 713, los hombres perdidos en Babilonia, cuando la gracia se haya cerrado, aquellos que fueron engañados, se acusarán unos a otros de haberse arrastrado mutuamente a la destrucción. Pero todos concuerdan para abrumar a los ministros con la más amarga condenación, porque aunque ciertamente en esas iglesias que componen Babilonia hay mucha gente que es responsable de estar en el error, conociendo la verdad, pero los ministros de esas denominaciones son los más responsables, son los que regularmente conocen toda la verdad. Y dice, los pastores infieles profetizaron cosas lisonjeras, indujeron a sus oyentes a menospreciar la ley de Dios y a perseguir a los que querían santificar los mandamientos. Ahora, en su desesperación, esos maestros confiesan ante el mundo su obra de engaño, la confesarán. Las multitudes se llenan de furor y derramamiento de sangre contra ellos, gritando, estamos perdidos, y vosotros sois la causa de nuestra perdición. Y se vuelven contra los falsos pastores, precisamente aquellos que más los admiraban en otro tiempo, pronunciarán contra ellos las más terribles maldiciones. Repito, esto está en el libro Conflicto de los Siglos, página 713. Termina diciendo, las manos mismas que los coronaban con laureles se levantarán para aniquilarlos. Las espadas que debían servir para destruir al pueblo de Dios se emplean ahora para matar a sus enemigos. Por todas partes hay lucha y derramamiento de sangre. Por eso describe la Biblia reiteradamente el breve tiempo en que ocurrirá todo eso contra Babilonia. Dice, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, dice en el versículo 8. En el versículo 10 dice, porque en una hora vino tu juicio. En el versículo 17 repite, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y en el versículo 19 dice, pues en una hora ha sido desolada. Note cómo se recalca el aspecto del obrero en una hora, en una sola hora, en un solo día. Por eso en una sola hora vendrán sus plagas, dice claramente, y destaca el hecho, porque nos dice también la palabra
que el anticristo, que el poder de la bestia, que la triple alianza solo gobernará por una hora. Así que también destaca lo breve, porque por causa de los escogidos, esos días no se van a prolongar como durante la Edad Media, no, por causa de los escogidos esos días serán acortados. Y en ella, en esa Babilonia, dice, se halló la sangre de los profetas, de los santos y de todo lo que han sido muertos en la tierra. Usted no se imagina cuántas estratagemas se han realizado para quitar a algunas personas que él era un obstáculo a Babilonia, que le escandalizaban muchas veces por el mensaje penetrante que tenían. Usted no se imagina cuántas veces lo han hecho simulando accidentes, cuántas veces lo han hecho haciéndolos caer en ciertos pecados que han sido trabajados. O sea, han sido trabajados, calculados. Yo pudiera hablarle. Calculado cómo, dónde, para provocar ciertas caídas, cómo han estudiado el perfil, cómo han estudiado por dónde se mueve la persona, cuáles son sus gustos, cuáles son sus debilidades, cuáles compromisos tiene, cuáles necesidades para de alguna manera tratar de suplirla, pero con el objeto de pecado. Usted no se imagina. Por eso dice aquí que todos los que han sido muertos en la tierra son facturados para ese sistema. Así lo dice en el versículo 24. Por eso al final de los juicios de Dios que recaen sobre ese sistema dice, alégrate sobre ella cielo y vosotros santos apóstoles y profetas, alégrense porque Dios ha hecho justicia en ella. Dios ha hecho justicia en ella. La justicia de Dios, el carácter de Dios será vindicado por medio de lo que aquí se destaca en el libro del Apocalipsis, especialmente en el capítulo 18, que ha de ocurrir al final. Dios tiene el control. Los enemigos de la verdad recibirán la justicia divina y antes de que se derramen los juicios de Dios, Él llama por misericordia a los verdaderos hijos que todavía tiene allí dentro para que vengan a formar parte de la iglesia visible. Hasta ahora son parte de la iglesia invisible del Señor, pero tendrán que ponerse de manera visible porque al final la división estará clara. Los que guardan los mandamientos de Dios y los que siguen la doctrina, las creencias y las tradiciones de los hombres. Que Dios nos afirme en su verdad. Y ya que la mayor parte de los hijos de Dios que estarán en este ejército al final todavía está en Babilonia, que Dios nos prepare para que nadie tome nuestra corona, sino que podamos estar y recibir en forma adecuada aquellos que vendrán en grandes cantidades. Hasta ahora no nos imaginamos, pero aún las congregaciones donde quiera que están, se formarán largas filas, largas colas para hacer 3, 4, 5 servicios al mismo tiempo, al mismo día, porque no dará abasto. Lo que Dios va a hacer trayendo a sus hijos que todavía están en Babilonia es algo que ni siquiera lo hemos anticipado en su justa dimensión. Dios demostrará que Él tiene el control y que Él finalizará esta obra con poder para gloria de su nombre. Que Dios te bendiga, mi hermano y hermana. Amén. Muchas gracias, Pastor Rondón. 2 preguntas breves. La primera, la mayoría de los miembros de acá de este Zoom tienen familiares en la Iglesia Católica. ¿Cómo un adventista puede trabajar con un católico? ¿Cómo puede ganarlo para el cielo? Excelente pregunta y muestra realmente el amor que se tiene para con esos familiares, con esa persona de su círculo de influencia que quieren atraer. Yo mismo estuve en ese mundo católico, allí nací, allí crecí y Dios utilizó su palabra. El católico promedio es una persona que cuando descubre la verdad en la Biblia, la acepta, la acepta. Hay personas dentro del catolicismo que están guardando el sábado porque lo han descubierto en la palabra. Hay conceptos que a veces hay que desbloquear en su mente y yo le voy a recomendar a todos aquellos que tienen familiares en el catolicismo y que están orando por ellos, yo le voy a recomendar la película del pastor Alejandro Bullón que se titula El método de Cristo, porque la película se centra en cómo alguien que tiene como centro de todo lo que hace la adoración a María, la mariolatría, cómo es capaz de a un adventista, en ese caso la nuera específicamente, de desbloquear todos esos conceptos que tenía contra... Había una guerra abierta entre la verdad y el error, y cómo es capaz ella de hacer con el trato, con el amor,
Por eso el último mensaje que se dará es una revelación del carácter de Dios, de su amor. Por eso el método de Cristo es el único que dará resultado y más con personas que están tan arraigadas a veces en ciertas tradiciones como lo que presenta el catolicismo, en ciertas idolatrías tan manifiestas. Así que el trato que le damos, más que confrontarlo directamente, que atacarlo en los puntos, eso no da resultado, eso hace que la persona se cierre, se bloquee. Es momento de que vayamos y nos acerquemos a ello como con quien quiere hacerle bien. Y para eso esa película, repito, el Pastor Bullón, El Método de Cristo, nos va a ayudar muchísimo. 40 minutos de pura bendición y donde tendremos las herramientas para ver cómo Dios atrae a esas personas a la verdad. Los mercaderes de la tierra, antes de pasar al pastor Serrano, lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compró más sus mercaderías. Según este texto, significa que el sistema papal controla el mercado mundial. No controla el mercado mundial, pero sí tiene una cuota muy grande de la economía mundial. En Europa hay países que la cuarta parte incluso de sus terrenos le pertenece al Vaticano. En algunos es superior a eso. Así que todavía en Italia, en Francia y en Alemania de manera especial, sin contar España, que siempre ha sido un terreno mayormente católico, pues aún las propiedades, gran parte de las compañías, de las industrias, incluso hasta de los bancos, pertenecen a ese sistema. Así que ese texto que usted acaba de leer, pues habla acerca de esa preponderancia económica que tiene. Mucha gente depende y está unida con el Vaticano, con Roma, es por los beneficios económicos que se derivan de allí. Por eso habrá lamentación también en ese orden. Claro, cuando llegue el final de la historia, sí ellos tendrán un control total, porque incluso en algún momento prohibirán comprar y vender al que no reciba la marca. Así que aunque ahora no tienen total dominio, pero llegará el momento que lo tendrán total. Pero sí tienen una cuota especial de la economía mundial en la actualidad. En todos nuestros países tienen territorio. En República Dominicana, un país pequeño, tienen territorio 5 veces más que todo el Vaticano, que lo que es la ciudad del Vaticano. Bien, Así mi es. pregunta es la siguiente. Hablando de Apocalipsis 18, un capítulo muy importante, voy a dividir en dos grandes grupos la concepción de él. Unos son los que dicen hay que denunciar a Babilonia, tenemos que denunciar y hay que decir la verdad. Esa es una posición que hay. La otra es, lo que tenemos es que apelar, advertir y amonestar al pueblo con tanto amor que podamos decirle, salid de ella, pueblo mío, y así la luz pueda alumbrar al mundo. Esas dos posiciones, estoy poniendo las dos más grandes que se puedan, las dos extremos. ¿Cuál sería la correcta para el pueblo de Dios? La del acercarse con amor, de la invitación que hace el Señor es salir de ella, pueblo mío. Dios no le llama impío, no le llama idólatra. En la voz de Dios que llama a esa gente, la llama con amor. Y nosotros somos la voz, las manos, los pies del Señor para encaminar a esos que están extraviados. Por eso recalco la cita de la inspiración que dice, el último mensaje que se ha de dar al mundo es una revelación del carácter de amor de Dios. Es una revelación de su carácter. Manifestar su gloria es manifestar su carácter. Los ataques directos no logran ningún resultado. Estudios como lo que estamos realizando de manera didáctica, donde la gente es llevada, la verdad, nosotros vamos incluso conferencias, campañas, semanas de profecía, presentando todo esto, pero el espíritu con el que lo hacemos. La gente que descubre en eso. Yo mismo llegué a la iglesia en una campaña donde el estudio fue completo del Apocalipsis. Todo fue de Apocalipsis. Recuerdo todavía cómo se presentaba y el llamado de Dios para aceptar la verdad, porque dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La mensajera del Señor tiene tantos consejos donde dice que el ataque directo, incluso el ataque al catolicismo en forma directa, dice ella, no da ningún resultado. Y ella dice que no se deben emplear los medios para hacer esos ataques. Dice ella, en ese tiempo el único medio que había de comunicación era en los periódicos, eran los diarios. Hoy en día tenemos la radio, la televisión, la internet, y los medios no deben utilizarse para atacar, sino para educar y para llamar a las personas al conocimiento de la verdad. Note que el mensaje del segundo ángel que dice que ha caído Babilonia en Apocalipsis 14:8 no se da a gran voz. Eso dice la forma
con mucho tacto en que se da. Es el único que no se da a gran voz. Note eso, los otros dos se dan a gran voz. Pero ahora cuando llegue el fuerte pregón, cuando bajo la unción de la lluvia tardía, bajo la unción del Espíritu Santo, demos el último llamado, ahí sí se dará a gran voz. ¿Y por qué? Porque el Espíritu Santo, una vez está concluyendo el zarandeo, el Espíritu Santo, que es el que nos va a impulsar a hacer eso, él mismo nos hará hacerlo con el tacto y el amor adecuado, aunque se dé con voz potente. Pero ahora no podemos nosotros utilizar los medios para atacar y denunciar en la forma como se hará en el fuerte pregón. Ahora nuestro trabajo es dar a conocer esos dos mensajes que se dan a gran voz, y claro, cuando las personas se acercan a la verdad van a ver que ha caído Babilonia. Es parte de nuestro mensaje, pero no es el que se da con voz potente todavía. Ya estamos en el tiempo de su oración. El pastor Sicopiedi tiene la mano aquí, pero antes de usted orar, ¿qué podemos hacer, pastor, para ser henchidos del Espíritu Santo y ser parte del fuerte pregón si estamos vivos para ese gran acontecimiento? Me parece muy importante esta pregunta. Sí, sí, claro que sí. Lo primero es dedicar más tiempo al estudio de la palabra todos los días, dedicar más tiempo. A veces gran parte de nuestro tiempo se nos va en las calles, en el tráfico. Ahí podemos estar escuchando la palabra. Los medios, los mecanismos, los dispositivos que tenemos hoy en día nos permiten hacer esas largas caminatas acompañadas del Espíritu Santo, escuchando la palabra. Porque Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La palabra es la espada del Espíritu que va a cortar en nosotros, en nuestro carácter, lo que haya que cortar, lo va a podar. Así que dedicar más tiempo a la palabra. Si hay una razón por la que el enemigo ha llenado tanto nuestro tiempo con ocupaciones y distracciones, es porque él sabe que dedicar tiempo a la palabra es la única forma de fortalecer la fe y lograr que el Espíritu Santo more en nosotros. Eso es lo primero. Número dos, teniendo una vida de constantes en la oración. Y yo sé que al finalizar estos 40 días, ya el hábito en muchos está formado y muchos seguirán. Ya tomarán un libro del don profético, un libro de la Biblia para seguir realizando sus mañanas, buscando al Señor junto a su estudio devocional. Ese estudio, esa guía de la escuela sabática, hermano, eso es insustituible. Es lo único que Dios le dice a todos sus hijos en el mundo entero todos los días. Se lo dice de manera común. La lección que viene allí, eso es insustituible. Y compartir la verdad con otros, porque dice que fuimos henchidos del Espíritu Santo en una de las citas que compartí cuando salimos a proclamar más plenamente el sábado. Así que esa es la clave en el nombre del Señor. Pastor Sicopiedi, tengo un minuto para usted. Recuerdo de jovencito cuando dos testigos de Jehová, ¿no?, atacaron en palabras al líder de la iglesia mayoritaria. Qué mal que me sentí, cómo atacan a este santo hombre. Luego con el tiempo conocí a una dentista del séptimo día que se hizo amigo mío, me hablaba acerca de las cosas de Dios, me invitó a su casa, vino a la mía, me iba enseñando poco a poco y de a poco la luz fue revelando. O sea, uno no puede enceguecer a la gente, tiene que ir de a poquito, y hasta ahora estoy aquí gracias a ese hermano, Eduardo Joaquín. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Pastor Rondón, por favor, despídanos en oración. Amén. Oramos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra, por el mensaje, por el equilibrio al que nos llama, Señor, teniendo en nuestras manos el conocimiento de tantas verdades, la responsabilidad que nos hace sentir de dar a conocer este mensaje a tiempo y fuera de tiempo, con el espíritu adecuado, con el espíritu del Cordero, rechazando el espíritu del dragón en la forma en que actuamos. Gracias, Señor, porque en tu nombre daremos a conocer esta luz y lo haremos así como el testimonio que acaba de dar el pastor Sicopiedi, en la forma que nos acercamos a la gente como quien quiere hacerle un bien, revelándole cada punto de la verdad hasta convertirlo en un soldado del ejército de Cristo. Te pido, Señor, que sigas acompañando a cada uno de los líderes aquí conectados, cada uno de tus hijos e hijas, y que a su entorno, a su círculo de influencia, los atraigas con tu verdad poderosa. Reprende al enemigo de su lado, aleja toda mala influencia y que el espíritu del Cordero sea el que los dirija a cada uno en su vida. Danos un día de victoria, sigue respondiendo las oraciones de acuerdo a tu voluntad y que mañana nuevamente nos conectemos y ayudemos a otros a ser conectados para recibir también la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, familia, ya hemos terminado esta noche. Hoy seguimos a espera
de tomar nuestro vuelo, unos cerca de unos 40 minutos. Deberíamos estar abordando. Así que esperamos que llegue bien esta noche a casa. Un abrazo para todos, familia. Mañana nos vemos desde casa, así que oro por ustedes en la voz. Padre eterno, gracias por tu amor, tus bendiciones, gracias por tu palabra y ministrando a través del pastor Mero Rondón y la reflexión de Conexión 360. Oro, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, mañana más cómodo, nos volvemos a ver. Un abrazo para todos, bendiciones.